Va a ser cortito, por la hermana Merce. Soberanía y libre albedrío. Mostremos que Dios es soberano sobre la creación, soberano que hace lo que quiere, ¿no? Soberano en el cielo, en la tierra, en los animales, en las bestias, en los reyes, los habitantes de la tierra, es soberano sobre Satanás y los demonios, es soberano sobre los ángeles, sobre el tiempo, sobre la salvación, sobre la voluntad del hombre. También vimos que Dios, si quiere, destruye la voluntad del hombre, si Él quiere. Vimos que la puede influenciar para que el hombre haga lo que Él quiere. Filipenses la puede castigar hasta que Él cumple sus propósitos. Éxodo 19:17. La puede controlar para hacer lo que Él quiere. El libro de Jonás. E incluso puede controlar la voluntad del hombre, sus sentimientos y emociones para que haga lo que Él quiere. Y ahí vimos también Biblia. Y ahora la soberanía y libre albedrío, ¿vale? Pon ahí libre albedrío. ¿Qué significa? Y pon potestad de obrar por reflexión, potestad de obrar por reflexión y elección o decisión. Potestad de obrar por reflexión y decisión. Os voy a hacer una pregunta. ¿El ser humano tiene libre albedrío, sí o no? Sí. ¿El libre albedrío es soberano? ¿Hace lo que quiere? ¿O es esclavo? ¿El libre albedrío es soberano? ¿Hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere? ¿O es esclavo? Es esclavo. Entonces esa libertad que nosotros siempre decimos que tenemos, la Biblia no muestra que tenemos. Me explico. A mí me invitan a una boda. Es una boda de un amigo mío. Entonces, pero resulta que yo tengo que ir. El sentido del deber me dice que tengo que ir. Es mi amigo y da vergüenza si yo falto a la boda. Pero en ese momento yo tengo fiebre. Una fiebre 41 grados. Entonces, la razón me dice que no vaya. Porque si yo voy, me voy a enfermar más. Y al otro día, pues quizá enferme más. La razón me dice que si yo me quedo, me voy a recuperar. Y si yo voy, me voy a enfermar más. Pero el deber me dice que debo de ir. La voluntad no es soberana en el sentido de que yo quiero hacer lo que quiero, sino que está condicionada, número uno, por el deber, número uno, por una enfermedad. ¿Quién vencerá a la voluntad? No es ella la que está decidiendo. En ese momento es el deber o la razón. Yo puedo decir, si no, aunque esté enfermo mañana me ponga peor, voy a ir. La voluntad decide al final dónde ir, pero está controlada por el deber. Como también puedo decir, no, me voy a quedar porque si no me voy a enfermar más. Al final yo decido lo que hacer, pero la voluntad está controlada por la enfermedad. Es decir, por la razón. La razón me está diciendo no vayas porque te vas a poner peor. Entonces la voluntad no hace lo que quiere, sino que siempre es controlada por otros factores. Las emociones, los afectos, las decisiones. Por ejemplo, hay gente que ha sido dañada en el alma, ha recibido una ofensa por alguien que le hizo daño y en verdad él quiere perdonar, pero la voluntad está controlada por ese daño. Aunque la conciencia le dice que perdone, no lo está haciendo, no está llevando a cabo el deseo. Porque, aunque la conciencia le dice que sí, la herida le dice que no. Es la herida la que está venciendo y controlando al final la voluntad. ¿Me están entendiendo? Esto es muy fácil. Hay gente herida. Ha recibido una ofensa por alguien. Tú sabes que debes de perdonar. ¿Cuántos saben que deben de perdonar? Pero no han perdonado. ¿Tenemos voluntad para perdonar? Sí. ¿Por qué no lo haces? Te está dominando la herida. El deber te dice que debes de hacerlo. La herida te dice que no.
te das cuenta que la voluntad no es soberana, está controlada por otros factores. Entonces, ese libre albedrío que nosotros decimos tener, la Biblia no dice que tenemos. Y de hecho se confirma, no somos soberanos. Estamos condicionados por circunstancias, emociones, pensamientos, sentimientos, pecado, muchas cosas en esta vida. Entonces, empezamos diciendo libre albedrío significa potestad de obrar por reflexión y elección. Pon ahí, cuando Dios creó al ser humano, no lo creó para ser libre. Ahora te explico esto. Cuando Dios creó al ser humano, no lo creó para ser libre. De hecho, el ser humano nunca ha sido libre, siempre ha sido esclavo. Cuando Dios creó al ser humano, no lo creó para ser libre. Sino para tener libertad. Y es diferente, y lo vamos a ver. No lo creó libre. Adán cuando fue creado no era libre. Adán era un esclavo de los esclavos más grandes que ha habido en todo el universo. No lo creó libre. Lo creó para tener libertad. Es decir, bueno, vamos a mostrarlo poco a poco. Pon número 1. Dios creó a Adán para su gloria. Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice: a todo al que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria. Dios creó a Adán para su gloria. Colosenses 1:16. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea, Dios todo lo ha hecho para sí mismo. Proverbios 8:11 lo dice. Jehová ha hecho todas las cosas para sí. Yo quiero que te centres esto en Dios. Una cosa que tienes que centrarte es que Dios es la persona más centrada en sí mismo que nadie en esta vida. Sin egoísmos como nosotros tenemos. Sin injusticia, porque nosotros nos amamos a nosotros mismos, pero de una manera desmedida, con pecado. Dios no. Es la persona centrada en sí mismo más que nadie, sin egoísmos. Pero todo lo ha creado para Él. Mira, esos poderes, poderes o autoridades, ¿sabes a quién se refiere? A los demonios. Poderes o autoridades se refiere a los demonios porque en la Reina Valera 1960 dice principados y potestades. Sin embargo, el texto termina diciendo que fue creado por Él, por medio de Él y para Él. O sea, aunque el demonio tuvo libertad cuando era ángel para ser demonio, Dios le permitió eso. Pero que no se creyera el demonio que iba a escapar del control de Dios. Lo cual quiere decir que Dios dejó libertad al demonio para que él fuera de ángel a demonio, pero no escapaba de su control. ¿Me explico? Dios no es que controle todo, pero nada escapa de su control. ¿Me explico? Lo que le pasó a la hermana. Lo que le pasó a la hermana fue algo normal, efecto y causa. Puso una olla, hirvió, ¡pum!, y explotó. No estaba Dios controlando eso. Pasó y pasó. Efecto y causa. Pero aunque no estaba bajo su control, no escapaba de su control. ¿Me entiendes? El hecho de que Dios haya dado libertad al demonio para actuar como actúa, no quiere decir que esté fuera del alcance del gobierno de Dios. Lo ha dejado actuar en una esfera que no puede salir más allá del gobierno de Dios. Está encerrado bajo el gobierno. ¿Lo entienden? O sea, no lo controlo todo, pero nada escapa de mi control. De manera que cuando yo quiero esta ficha la pongo aquí, esta ficha la pongo aquí y esta ficha la tiro.
Porque aunque no estoy controlando todo, nada escapa de mi control. ¿Lo entiendes? Ahora, ¿cuándo el Señor verdaderamente controla las cosas? Cuando el ser humano se somete para que Él te controle. Entonces dice Dios, vale, entonces tú quieres que yo te controle, yo te voy a controlar. Pero aunque tú no quieras, te van a pasar cosas, causa y efecto. Pero que sepas que nada escapa de mi control. Si vienes, yo te controlo. Y si no vienes, si yo quiero, también lo puedo hacer. Porque aunque no controlo todas las cosas, nada escapa de mi control. Sean ángeles, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Cuando tú concibes esta idea de Dios, no le puedes servir con una vida. La vida fluye hacia arriba. El concepto que tú tengas de Dios, esa será tu vida. Si tienes un Dios pequeño, pusilánime, esa es tu vida. Si en tu mente está centrada en un Dios grande, poderoso, sublime y que merece toda gloria, honra y toda tu vida y toda la adoración, esa será tu vida. Porque tus pensamientos controlan tu vida. Entonces, número 1, Dios lo creó para su gloria. Número 2, para tener comunión con Él. Para tener comunión con Él. Proverbios 8:31. Para tener comunión con Él. Proverbios 8:31. Dice el Señor, regocijándome en el mundo. Estaba hablando cuando lo creó. Más atrás hablaba cuando Él creó todo. Dice, me regocijé creando el mundo, la tierra, y teniendo mi delicia. ¿Con quién se deleitaba el Señor? Con los hijos. Entonces Dios anhela tener comunión contigo. Lo anhela el Señor. Además, Santiago capítulo 4 dice, ¿o ignoráis que la Escritura dice que el Espíritu os anhela celosamente? ¿Saben lo que significa anhelar celosamente? Significa anhelar con envidia. No es que Dios tenga envidia, esa mala que nosotros tenemos, sino que significa que Dios quiere ser el primero en tu vida. Y si no lo es, y compartes al Señor con otras cosas que no le agradan a Él, eso despertará celo en el Señor, y entonces podrá el Señor darte algún tortazo. Lo que pasa es que date cuenta que su mano es muy grande, cuando Él da un tortazo se siente. ¿Lo entienden? Lo hace por tu bien, es un padre que no quiere compartirte con nada, porque todo lo que no es Él es destructivo para ti. Lo veas como lo veas, es destructivo para ti. Tu casa, tus hijos, tu matrimonio, tus emociones, tus sentimientos, tu mente, tu razonamiento, tu forma de pensar. Todo lo que no sea Dios es destructivo para ti. Y como Él sabe que eso te va a destruir, y aparte porque Él es santo y justo y no quiere compartirte con nada, provocas a celo si en medio de tu vida hay un pecado continuo que haces sin arrepentirte de verdad. Lo provocas a celo al Señor. Te dará oportunidades, pero al final, si lo provocas a celo, el Señor te puede golpear. Lo hace para que te apartes de eso. Y tú te vas a enterar que es por eso, ¿eh? Y si no, ya está aquí tu pastor para decírtelo. Mira, el otro día, ayer mismo, me vino un hermano. Pedro, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, dime. Mi hermano es un nacido de nuevo. Muy bien. Y es verdad, yo conozco esa clase de gente. Son gente excepcional, ¿eh? Mi hermano es un nacido de nuevo, es un hombre de Dios, pero por circunstancias de la vida se aparta del Señor, está pecando, Pedro. Él se siente mal porque es nacido de nuevo, el Señor lo está llamando, pero las circunstancias no le permiten venir. Le ha salido como lepra. Lepra, le ha salido. Digo, eso es, así está su alma y Dios ha permitido que salga fuera. Ha permitido el Señor que salga fuera la carne para que lo está disciplinando el Señor. Es su hijo y quiere que vuelva y dice, ya lo sé. Ya lo sé que el Señor lo está haciendo así. Porque no debemos ignorar que lo que pasa en nuestra vida está bajo el control de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. La Biblia dice, todo lo que ocurre al Hijo de Dios es para bien. Y Él siempre va a sacar bienes de males. ¿Lo entiendes?
Mira, te pongo un ejemplo. ¿Permitió el Señor que le pasara a la mujer de Adán lo que pasó? Aquí tengo un ejemplo claro. ¿Lo permitió el Señor? Sí. Pero eso ha provocado que Dios, después de sanarla, incluso los ha acercado a Él. ¿No te das cuenta que el Señor sabe hacer las cosas? No se deleita el Señor en el sufrimiento de sus hijos. De hecho, el propósito de Dios no es el sufrimiento. Si el propósito de Dios fuera el sufrimiento, en el cielo habría sufrimiento, pero en el cielo no lo hay. Porque no es el plan de Dios originar el propósito. Pero dentro de este mundo caído, Dios sí usa el sufrimiento para hacerte ver cosas que no puedes ver de otra manera. El sufrimiento es el altavoz de Dios para que escuches su voz, ya que por medio de melodías cariñosas no le estás escuchando. ¿Lo has entendido? Entonces, número uno, Dios creó, parece que estoy predicando en vez de dando el estudio, porque número uno, Dios creó al hombre para su gloria, a ti y a mí para su gloria. Número dos, para tener comunión con Él. Y número tres, para gobernar la tierra que Dios creó. Para gobernar la tierra que Dios creó. Salmo 8, 3 al 9. Para gobernar la tierra que Dios creó. Salmo 8, 3 al 9. Mira lo que dice la Escritura. Cuando veo tus cielos, ¿de quién son los cielos? De Dios. Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dios le ha dado al hombre esta tierra para que Él la cuide, para que Él la labre, para que... De hecho, la Biblia dice, cuando creó a Adán, Dios le dijo, cuida el Edén y lábralo. Labra el Edén. Vamos a ver, la tierra es de Dios, pero se la ha dado al hombre para que la cuide. ¿De quién son los hijos? De Dios te los ha dado para que los cuides. ¿De quién es el dinero? De Dios te lo ha dado para que lo cuides. ¿De quién es tu cuerpo? De Dios te lo ha dado para que lo cuides. Si tú haces mal uso del dinero, de tus hijos o de tu cuerpo, Dios te pedirá cuentas porque no era tuyo, era de Él y Él te lo dio a ti con la capacidad de saber gobernarlo. Tu matrimonio no es tuyo, te lo ha dado el Señor. Si hay pleitos entre vosotros y no sabéis arreglar las diferencias por amor al Señor, vuestra casa y vuestros hijos, no solo estáis destruyendo vuestro matrimonio, sino que el Señor además os va a pedir cuentas con la ceja fruncida. Porque no era vuestro, os lo dio para que lo cuidaseis bajo sus principios. ¿Lo estáis entendiendo? Todo es del Señor y el Señor se lo ha entregado al hombre para que el hombre lo domine, lo gobierne humildemente bajo los principios de Dios. Entonces, número uno, Dios creó al ser humano para su gloria. Número dos, lo creó para tener comunión con Él. Número tres, lo creó para que gobernara la tierra que Dios creó. Pon ahí. Por lo tanto, el hombre no fue creado para servirse a sí mismo. ¿Te das cuenta? No era libre. Fue creado para servir a Dios. En ese sentido no era libre Adán. ¿Te das cuenta? Fue creado para servir a Dios. Y pon ahí, en ese sentido, no era libre. No era libre, era esclavo.
¿De quién? De Dios. Tenía que servirlo, tenía que amarlo, tenía que cuidar la tierra, tenía un trabajo que hacer, tenía que vivir para la gloria de Dios. ¿Era un esclavo? Pasa que un esclavo feliz. Porque en verdad eres libre cuando eres esclavo del Señor. La verdadera libertad consiste en la esclavitud. Cuando tú eres esclavo del Señor, entonces eres libre. ¿Lo entiendes? Eres libre del pecado, eres libre de la muerte, eres libre de Satanás. Cuando no eres esclavo de Dios, eres esclavo de Satanás y de la muerte y del pecado. Mas cuando eres esclavo de Dios, entonces eres libre. La verdadera libertad consiste en la esclavitud. Entonces, hay más, ¿vale? Hay más, pero yo voy a ir deprisa. Esto sí quiero que lo escuchen, no hace falta que lo apunten, ¿vale? Porque si no, es mucho tiempo. En el momento de su creación, él tenía una fuente para vivir. ¿Quién era la fuente para vivir? Dios. Sin él no vive, ya depende de alguien. Un padre a quien honrar. ¿Quién era su padre? Dios. Lo dice Lucas 3:38. Cuando habla de Adán, dice Adán, hijo de Dios. De ello dependía su vida en el Edén. Y tenía un amo para quien trabajar, un jefe. ¿Quién era ese jefe? Dios le dijo, labra la tierra. Entonces, en el momento que Adán fue creado, dependía de una fuente para vivir, Dios. Tenía un padre a quien honrar, Dios. Tenía un jefe para quien trabajar, Dios. No era libre. Era un esclavo con todas las palabras. No podía hacer lo que le viniera en gana. Él tenía que vivir dependiendo de la fuente, honrando a su padre y obedeciendo a su jefe. Por eso dice el Señor, quien obedece a los padres se le alarga la vida. ¿No dice eso? Por eso Adán, si hubiera obedecido, la vida sería infinita, pero desobedeció a su padre y se le cortó la vida. ¿Te das cuenta? Él era esclavo. El hombre fue creado para su gloria, es decir, para reflejar la naturaleza de Dios en la tierra. Amor, justicia, paz, bondad, autoridad y un gobierno justo. Esto se lograría indudablemente permaneciendo al lado de la fuente de la vida, en comunión con Él, que era el Señor. Si no, sería echado fuera. Y así, dentro, cuidar la tierra tal y como Dios quería, es decir, bajo sus principios. Por lo tanto, el hombre no fue creado libre, sino que en el momento de su creación era un siervo de Dios. Por lo tanto, para que el hombre fuera e hiciera todo lo que fue creado, dependía de servir a Dios. Era su privilegio ser creado para ser hijo y esclavo del Señor. Ahora bien, si Adán era un esclavo de Dios y tenía que trabajar para Él, mostrar su gloria y vivir para Él y honrar a su padre, la pregunta es, si él no tenía libertad propia en ese sentido, ¿por qué no se cumplió el propósito por el cual Dios lo creó? No trabajó para el Señor, la tierra la cuidó mal, desobedeció a su Padre Celestial porque comió del árbol prohibido y al final Dios lo tuvo que castigar, desobedeció al jefe. Por eso, porque el hombre no fue creado para ser libre, sino para tener libertad de a quién servir. Eso es diferente. ¿Lo entiendes? El hombre sí tiene libertad a quién servir, pero de una o de otra manera el hombre va a ser esclavo. O eres esclavo de Satanás, o eres esclavo de Dios. Pero libre no lo serás nunca. Porque no fue creado para ser libre, fue creado para tener libertad. El hombre es esclavo de quien lo vence. Pon ahí. El hombre es esclavo de quien lo vence. El hombre es esclavo de quien lo vence. Romanos 6. Romanos 6, 16, 17 y 18. Romanos 6, 16, 17 y 18. Romanos 6, 16, 17 y 18. Mira lo que dice la Escritura. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, el inconverso no es libre tampoco, no tiene el libre albedrío, en el sentido de que hace lo que quiere, es esclavo del pecado. Aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. El hombre no fue creado para ser libre, sino para tener libertad de a quién servir, o al pecado o a Dios. Pero de una o de otra manera el hombre es esclavo. Si el Señor quiere, me voy a preparar mensajes que me está el Señor reventando la mente, que se lo explica a Adolfo, porque el Señor me está ministrando esto y es muy difícil para mí, porque muchos vecinos tienen un pensar, otro pensar. Entonces yo me voy a la Biblia y luego me he fijado en mi niña la Rebequita y digo, y pensando en ella, porque el hombre es muy complicado por dentro, hermanos. Es muy complicado. La Biblia es el único libro que sabe discernir cómo es el hombre. Si tú te vas a otros libros, es la Biblia. Y luego te tienes que fijar en los demás. Yo me estoy fijando en mi niña la Rebequita y descubres cosas que tiene el hombre por dentro y que crecen con nosotros y que necesitamos sanidad. Entonces, si el Señor quiere, en estos días estaremos ministrando mensajes que tienen que ver con nuestra falta de identidad, nuestra falta de perdón, nuestras emociones heridas, cómo controlarlas, cómo llevarlas a la cruz, cómo matarlas. Todo eso, porque crecemos con eso, hermanos. Crecemos con emociones, con sentimientos que están heridos, falta de perdón o orgullo o, a ver cómo te digo, también falta de identidad, gente con una moral muy baja. Escucha, mira lo que te voy a decir, ¿eh? Lo más importante en este mundo, ni lo que yo quiero en esta iglesia, es que todos tengan una autoestima alta, ¿eh? No, porque hay gente con autoestima muy alta de sí mismo y cuando se mueran se van al infierno, ¿vale? Yo lo que quiero es que tengáis justicia de Dios, eso es lo importante. Pero una cosa no quita otra. El hecho de que ya somos salvos, sé también que tenemos un alma que nos afecta a este mundo, que la autoestima muchas veces se baja y que también los sentimientos nos traicionan y controlan nuestra voluntad y tenemos días malos que nos aparta del Señor o del gozo del Señor o nos aparta de los caminos del Señor. Entonces, al controlar eso, esos días no van a ser tan malos y si el Señor me ayuda a mí, yo te ayudaré a ti para que andemos en esos caminos. Una cosa no quita la otra. Siempre, ¿sabes desde qué he entrado? Me he preocupado en decir la fidelidad al Señor. Sabes que eres salvo, que ha habido un cambio de naturaleza, que tienes que vivir para el Señor, que los deseos han sido cambiados. Pero una cosa no quita la otra. Por ejemplo, el otro día en Barcelona predicando, les dije a los hermanos que hay predicadores que siempre están diciendo, encuentra tu propósito en Dios, encuentra tu propósito, encuentra tu propósito. Y yo dije, y no es malo, es una bendición encontrar tu propósito. ¿Vale? Digo, pero no es lo más importante. Lo más importante es el salvo. Porque aunque no encuentres tu propósito, hay gente que no va a encontrar su propósito en la vida y es salvo. Y cuando muera se van con el Señor. ¿No es lo más importante eso? Ahora les dije yo, el hecho de ser salvos, ya que he conseguido, o que Dios me ha dado gratis, lo mayor, no significa que yo vaya por lo inferior y que yo quiera encontrar mi propósito en la tierra. ¿Qué es más importante, la salvación o el propósito? La salvación, pero una cosa no quita la otra. Es decir, yo estoy preocupado que tengáis un corazón justo, que sabéis que no lo tenemos, que es justicia impartida, regalada por el Señor. Ya os he enseñado todo esto. Pero también quiero que empecéis a dominar vuestros sentimientos y vuestra alma, porque dentro de ella se encuentran los sentimientos, las emociones, y eso ataca nuestra mente y controla nuestra voluntad. ¿Y por qué lo quiero hacer así? Porque ya os he demostrado que el hombre no tiene libre albedrío, en el sentido de que es libre y hace lo que quiere. Tiene potestad de decidir, pero que siempre está controlada por muchas cosas. Sentimientos, emociones, circunstancias, deseos, por muchas cosas. Okay.
Adán siempre estamos así con él, hermano. Pierde el testimonio de dónde vamos. Bueno, termino con esto para que veáis que el hombre tiene libertad de decidir, pero siempre no es solo, es controlado siempre por algo. Termino con esto. Vamos a leer Génesis capítulo 3, pon ahí resumen de la libertad. Resumen de la libertad. Y mira qué bonito las cosas que vamos a ver en el principio de la creación. Génesis 3, 1 al 24. Resumen de la libertad, Génesis 3, del 1 al 24. Mira esto, qué bonito. ¿Habéis escrito Génesis 3, del 1 al 24? Mira, con esto terminamos para que veas cómo Satanás obró no sobre la voluntad del hombre, primeramente, porque eso es esclavo, es otros factores que llevan a arrastrarla. Mira, márchate. Márchate ya. Mira esto, cómo se ve claramente, ¿vale? ¿Podéis leer esto conmigo? Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, sabéis que no era la serpiente, sino que Satanás la usó, dice, ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Esa fue una pregunta. Mira cómo empieza Satanás con la mujer. Primero le hace una pregunta, ¿con que Dios os ha dicho? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de todos los árboles. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a la mujer ahí? Si yo te digo a ti, hermano, no cruce la carretera, porque siempre que alguien la cruza le pasa algo. Y ahora otro te dice, no le creas al pastor, no es así. ¿Qué me estás llamando? La serpiente estaba diciendo, ¿Dios te ha dicho que moriréis? Sí, no moriréis. Te está mintiendo. Mira cómo estaba atacando su capacidad de reflexionar, su capacidad de pensar. ¿Te das cuenta cómo no estaba tocando la voluntad de primera, sino que ahí? Y ahora mira lo que dice, sigue. Pues Dios sabe, Dios sabe una cosa que tú, Eva, no quieres que sepas. Pero yo te la voy a revelar. Dios sabe que el día, es decir, Dios te está escondiendo secretos. Dios sabe una cosa que no quiere que tú sepas. Dios no solo es mentiroso, Dios está guardando secretos, pero yo te lo voy a revelar. Y ahora dice, sabe que del día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Aquí le estaba diciendo, Dios además es un déspota, porque no quiere competencias. Porque Él sabe que comiendo de ese árbol te conviertes en Dios. Él llegó a ser así por eso. Y no quiere que nadie sea como Él. Ahí está. Entonces, le estaba llamando mentiroso, le estaba llamando que le estaba guardando secretos, le estaba llamando un déspota. Ha visto que no atacó su voluntad de primera, sino su razón, su capacidad de reflexionar, de pensar, de sentir. Ahí estaba atacando porque sabe que la voluntad es controlada por eso. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Mira esto, lo que he apuntado aquí. ¿Lo ves? Apelando a su libertad de reflexionar y tomar decisiones. Es justo en ese momento que dice la Escritura lo que le pasó a Eva. Por lo tanto, en ese momento ellos quedaron presos del temor. Una de las manifestaciones de la vieja naturaleza, el hombre quedó preso del pecado a merced de Satanás. Por lo tanto, el hombre seguía siendo esclavo, pero ahora había cambiado de amo. Su amo ya no era Dios, ahora era Satanás.
Amén. Entonces, lo que hace Satanás para controlar tu voluntad es apelar a tus emociones, a tu reflexión, tu manera de pensar, a las circunstancias, arrastrándote a hacer lo que no le agrada al Señor. Pero tú tienes la última palabra. Bueno, si tú te sometes al Señor, el Señor te dará fuerza para que tengas la última palabra, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para que sigas siendo esclavo del Señor, como debes de ser, un esclavo digno, limpio y bien peinado. Porque si no vas a ser un esclavo sucio y mal peinado de Satanás. Pues yo prefiero ser un esclavo del Señor limpio y bien peinado. Ahora, el problema del hombre, esto para la semana que viene, el problema del hombre es que él nace así, esclavo del pecado. Porque Adán, la cabeza representativa, cedió su voluntad a la esclavitud de Satanás. Y toda su descendencia nace así. La pregunta es cómo salvarnos de esa esclavitud. Esto para la semana que viene. ¿Vale? Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Espíritu Santo, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya.